Estudio sobre la Epístola de Santiago. Lección 13. Resistiendo mediante la fe, lectura adicional. El Ministerio de Curación, páginas 171 a 178 y Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 299 a 323. Por Elena Harmon de White. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. La Escritura dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Y si hay momento alguno en que los hombres sientan necesidad de orar, es cuando la fuerza decae y la vida parece escapárseles. Muchas veces los sanos olvidan los favores maravillosos que reciben pródigamente, día tras día, año tras año, y no tributan alabanzas a Dios por sus beneficios. Pero cuando sobreviene la enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. Cuando falta la fuerza humana, el hombre siente necesidad de la ayuda divina. Y nunca se aparta nuestro Dios misericordioso del alma, que con sinceridad le pide auxilio. Él es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, los hombres fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia, y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra, y curólos, y librólos de su ruina. Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos, como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. La promesa del Señor: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, es tan digna de crédito hoy como en tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios, y nuestra fe debe apoyarse en todo lo que ella envuelve. Los siervos de Cristo son canales de su virtud, y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligidos,
para que confíen firmemente en su fuerza. Mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en un Betel. Por palabras y obras, los médicos y los enfermeros pueden decir tan claramente que no haya lugar a falsa interpretación: Jehová está en este lugar para salvar y no para destruir. Cristo desea manifestar su presencia en el cuarto del enfermo, llenando el corazón de médicos y enfermeros con la dulzura de su amor. Si la vida de los que asisten al enfermo es tal que Cristo pueda acompañarlos junto a la cama del paciente, éste llegará a la convicción de que el compasivo Salvador está presente, y de por sí esta convicción contribuirá mucho a la curación del alma y del cuerpo. Dios oye la oración. Cristo dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos. Solo cuando vivimos obedientes a su palabra, podemos reclamar el cumplimiento de sus promesas. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Si solo le obedecemos parcial y tibiamente, sus promesas no se cumplirán en nosotros. En la palabra de Dios encontramos instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces, uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar
las prácticas malsanas. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado, y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. La Escritura nos dice: confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer en el corazón ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, único mediador entre Dios y el hombre. Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo pecado es ofensa hecha a Dios, y se lo ha de confesar por medio de Cristo. Todo pecado cometido abiertamente debe confesarse abiertamente. El mal hecho al prójimo debe subsanarse ofreciendo reparación al perjudicado. Si el que pide la salud es culpable de alguna calumnia, si ha sembrado la discordia en la familia, en el vecindario o en la iglesia, si ha suscitado enemistades y disensiones, si mediante siniestras prácticas ha inducido a otros al pecado, ha de confesar todas estas cosas ante Dios y ante los que fueron perjudicados por ellas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Cuando el mal quedó subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo, según lo indique el Espíritu Santo. Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregara a su Hijo amado. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se debe alentar al enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y a la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar. Pues el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Al orar por los enfermos, debemos recordar que no sabemos orar como se debe. No sabemos si el beneficio que deseamos es el que más conviene. Por tanto, nuestras oraciones deben incluir
este pensamiento. Señor, tú conoces todo secreto del alma. Conoces también a estas personas. Su abogado, el Señor Jesús, dio su vida por ellas. Su amor hacia ellas es mayor de lo que puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria y de estos pacientes, pedímoste en nombre de Jesús que les devuelvas la salud. Si no es tu voluntad que así sea, te pedimos que tu gracia los consuele y que tu presencia los sostenga en sus padecimientos. Dios conoce el fin desde el principio, conoce el corazón de todo hombre, lee todo secreto del alma, sabe si aquellos por quienes se hace oración podrían o no soportar las pruebas que les acometerían si hubiesen de sobrevivir. Sabe si sus vidas serían bendición o maldición para sí mismos y para el mundo. Esto es una razón para que, al presentarle encarecidamente a Dios nuestras peticiones, debamos decirle: empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús añadió estas palabras de sumisión a la sabiduría y la voluntad de Dios cuando en el huerto de Getsemaní rogaba: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Y si estas palabras eran apropiadas para el Hijo de Dios, ¿cuánto más lo serán en labios de falibles y finitos mortales? Lo que conviene es encomendar nuestros deseos al sapientísimo Padre Celestial y después depositar en Él toda nuestra confianza. Sabemos que Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad. Pero el importunarle sin espíritu de sumisión no está bien. Nuestras oraciones no han de revestir forma de mandato, sino de intercesión. Hay casos en que Dios obra con toda decisión, con su poder divino, en la restauración de la salud. Pero no todos los enfermos curan. A muchos se les deja dormir en Jesús. A Juan en la isla de Patmos se le mandó que escribiera: Bienaventurados los muertos, que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De esto se desprende que aunque haya quienes no recobren la salud, no hay que considerarlos faltos de fe. Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y estamos dispuestos a desalentarlos cuando la contestación tarda, o cuando llega en forma que no esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones, en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. Y por el hecho de que podemos confiar en su sabiduría y amor, no debemos pedirle que ceda
a nuestra voluntad, sino procurar comprender su propósito y realizarlo. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera, y si descansa en la palabra de Dios sola, o si, dependiente de las circunstancias, es incierta y variable. La fe se fortalece por el ejercicio. Debemos dejar que la paciencia perfeccione su obra, recordando que hay preciosas promesas en las Escrituras para los que esperan en el Señor. No todos entienden estos principios. Muchos de los que buscan la salutífera gracia del Señor piensan que debieran recibir directa e inmediata respuesta a sus oraciones, o si no, que su fe es defectuosa. Por esta razón, conviene aconsejar a los que se sienten debilitados por la enfermedad que obren con toda discreción. No deben desatender sus deberes para con sus amigos que les sobrevivan, ni descuidar el uso de los agentes naturales para la restauración de la salud. A menudo hay peligro de errar en esto, creyendo que serán sanados en respuesta a la oración. Algunos temen hacer algo que parezca indicar falta de fe, pero no deben descuidar el arreglo de sus asuntos como desearían hacerlo si pensaran morir. Tampoco deben temer expresar a sus parientes y amigos las palabras de aliento o los buenos consejos que quieran darles en el momento de partir. Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Cuando hemos orado por la curación del enfermo, podemos trabajar con energía tanto mayor, dando gracias a Dios por el privilegio de cooperar con Él y pidiéndole que bendiga los medios de curación que Él mismo dispuso. Tenemos la sanción de la palabra de Dios para el uso de los agentes curativos. Ezequías, rey de Israel, cayó enfermo y un profeta de Dios le trajo el mensaje de que iba a morir. El rey clamó al Señor, y éste oyó a su siervo y le comunicó que se le añadirían 15 años de vida. Ahora bien, el rey Ezequías hubiera podido sanar al instante con una sola palabra de Dios, pero se le dieron recetas especiales. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. En una ocasión, Cristo
untó los ojos de un ciego con barro y le dijo, «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. La curación hubiera podido realizarse mediante el solo poder del gran médico. Sin embargo, Cristo hizo uso de simples agentes naturales. Aunque no favorecía la medicación por drogas, sancionaba el uso de remedios sencillos y naturales. Cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo, no perdamos la fe en Dios, cualquiera que sea el desenlace del caso. Si tenemos que presenciar el fallecimiento, apuremos el amargo cáliz, recordando que la mano de un padre nos lo acerca a los labios. Pero si el enfermo recobra la salud, no debe olvidar que al ser objeto de la gracia curativa, contrajo nueva obligación para con el Creador. Cuando los 10 leprosos fueron limpiados, solo uno volvió a dar gracias a Jesús y glorificar su nombre. No seamos nosotros como los 9 irreflexivos, cuyos corazones fueron insensibles a la misericordia de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se me mostró que la manera en que Acán hizo su confesión fue similar a las confesiones que algunos entre nosotros han hecho y harán. Ocultan sus errores y rehúsan hacer una confesión voluntaria hasta que Dios lo descubre, y entonces reconocen sus pecados. Unas pocas personas siguen adelante en un curso de conducta equivocado hasta que se endurecen. Incluso pueden saber que la iglesia está afligida, así como Acán sabía que Israel se había debilitado ante sus enemigos debido a su culpa. Sin embargo, sus conciencias no los condenan. No desagraviarán a la iglesia humillando ante Dios sus corazones orgullosos y rebeldes y poniendo a un lado sus errores. El desagrado de Dios está sobre su pueblo, y Él no manifestará su poder en medio de ellos mientras existan pecados entre ellos que sean incitados por aquellos que están en puestos de responsabilidad. Aquellos que trabajan en el temor de Dios para liberar a la iglesia de estorbos y para corregir errores penosos, a fin de que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado y prosperar en pureza, y para que el hombre de Dios pueda ser glorificado, siempre enfrentarán influencias opuestas por parte de los no consagrados. Sofonías describe así la verdadera condición de esta clase y los juicios terribles que vendrán sobre ellos. Acontecerá en aquel tiempo
que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien, ni hará mal. Sofonías 1, verso 12. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, verso 14 hasta el 18. Cuando finalmente venga una crisis, como seguramente ocurrirá, y Dios hable en favor de su pueblo, aquellos que han pecado, que han sido una nube de oscuridad y que se han interpuesto directamente en el camino de las providencias de Dios por su pueblo, pueden llegar a alarmarse ante el extremo al que han ido murmurando y acarreando desánimo sobre la causa, y, como Acán, aterrorizarse reconociendo que han pecado. Pero sus confesiones son demasiado tardías y no son del tipo correcto para beneficiarlos, aunque pueden desagraviar a la causa de Dios. Los tales no hacen sus confesiones como resultado de una convicción de su verdadero estado y un sentido de cuánto ha desagradado a Dios su curso de conducta. Dios puede darle a este grupo otra prueba y hacerles ver que no están mejor preparados para subsistir libres de toda rebelión y pecado que antes que fueran hechas sus confesiones. Siempre se inclinan por estar del lado de lo malo, y cuando se les hace un llamado a los que estarán del lado del Señor para que den un paso resuelto a fin de vindicar lo correcto, ellos manifestarán su verdadera posición. Aquellos que casi toda su vida han estado controlados por un espíritu tan ajeno al espíritu de Dios como el de Acán, tendrán una actitud muy pasiva cuando llegue el momento de una acción decidida de parte de todos. No afirmarán estar en ninguno de los dos lados. El poder de Satanás los ha retenido por tanto tiempo que parecerán ciegos y sin ninguna inclinación a colocarse en defensa de lo correcto. Si no toman un decidido curso de conducta de parte del lado equivocado, no es porque tengan un sentido claro de lo correcto, sino porque no se atreven a hacerlo.
Dios no será burlado. Es en la hora de lucha cuando los verdaderos colores debieran lanzarse al viento. Es entonces cuando los portadores de las normas necesitan ser firmes y permitir que se conozca su verdadera posición. Es entonces cuando se pone a prueba la habilidad de cada verdadero soldado en favor de lo correcto. Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria. Aquellos que son fieles y leales no encubrirán el hecho de serlo, sino que pondrán corazón y fuerza en el trabajo y arriesgarán todo lo que tengan en la lucha, no importa el resultado de la batalla. Dios es un Dios que odia el pecado. Y a aquellos que animan al pecador diciendo, todo está bien contigo, Dios los maldecirá. Dios aceptará las confesiones de pecado hechas en el momento correcto para auxiliar a su pueblo. Pero hay entre nosotros aquellos que harán confesiones, como lo hizo Acán, demasiado tarde como para salvarse. Dios puede probarlos y darles otra prueba con el propósito de evidenciar a su pueblo que los tales no soportarán una prueba que viene de Dios. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarían de ver silenciado a todo el que reprende. El pueblo de Israel había perdido gradualmente su temor y reverencia hacia Dios, hasta que no le dieron importancia a su palabra dada mediante Josué. En su tiempo de Acad, y él, de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Secuc, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34. Mientras Israel estaba apostatando, Elías permanecía como un profeta de Dios, leal y verdadero. Su alma fiel se angustiaba grandemente al ver que la incredulidad y la infidelidad estaban separando rápidamente a los hijos de Israel de Dios, y oraba que Dios salvara a su pueblo. Imploraba que el Señor no desechara completamente a su pueblo pecador, sino que los despertara al arrepentimiento, aunque fuese necesario mediante juicios, y que no les permitiera ir todavía a mayores extremos en el pecado, provocando así a Dios para destruirlos como nación. Elías recibió el mensaje del Señor de ir ante Acab para denunciar los juicios de Dios a causa de los pecados de Israel. Elías viajó día y noche hasta que llegó al palacio de Acab. No solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó que se lo anunciara formalmente. En forma completamente inesperada para Acab, Elías comparece ante el asombrado rey de Samaria con la burda vestimenta usada generalmente por los profetas. No pide disculpas por su abrupta aparición. Sin ser invitado,
pero, levantando sus manos al cielo, afirma solemnemente por el Dios viviente que hizo los cielos y la tierra, los juicios que vendrían sobre Israel. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17:1. Esta sorprendente denuncia de los juicios de Dios debido a los pecados de Israel cayó como un rayo sobre el rey apóstata. Parecía estar paralizado de asombro y terror, y antes que el rey pudiera recuperarse de su sorpresa, Elías, sin aguardar para ver el efecto de su mensaje, desapareció tan abruptamente como había venido. Su obra fue hablar la palabra de infortunio de parte de Dios, e instantáneamente se retiró. Su palabra había encerrado los tesoros del cielo, y su palabra era la única llave que podría abrirlos nuevamente. El Señor sabía que no habría seguridad para su siervo entre los hijos de Israel. No lo pondría bajo la custodia del Israel apóstata, pero lo envió a encontrar refugio en una nación pagana. Lo guió a la casa de una mujer viuda que estaba en tal pobreza que apenas podía sostenerse con vida con la comida más escasa. Una mujer pagana que vivía a la altura de la mejor luz que tenía, estaba en una condición más aceptable ante Dios que las viudas de Israel, que habían sido bendecidas con privilegios especiales y gran luz, y que sin embargo no vivían de acuerdo con la luz que Dios les había dado. Como los hebreos habían rechazado la luz, fueron dejadas en tinieblas, y Dios no confiaría a su siervo entre su pueblo que había provocado la ira divina. Ahora, el apóstata Acab y la pagana Jezabel tienen una oportunidad para probar el poder de sus dioses y demostrar que la palabra de Elías es falsa. Los profetas de Jezabel se cuentan por centenares. Contra ellos permanece Elías, solo. Su palabra ha cerrado el cielo. Si Baal puede dar rocío y lluvia y hacer que la vegetación prospere, si puede hacer que los arroyos y corrientes de agua corran como de costumbre, independiente de los tesoros del cielo en las lluvias, entonces que el rey de Israel lo adore y el pueblo lo declare Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Su misión ante Acab y la terrible denuncia que le hizo de los juicios de Dios requirieron valor y fe. En su camino a Samaria, las corrientes de aguas que fluían sin cesar, los cerros cubiertos de verdor, los bosques de árboles imponentes y florecientes, todo aquello sobre lo cual descansaba su vista, florecía en belleza y gloria. Sugerían, en forma natural, sentimientos de incredulidad. ¿Cómo pueden todas estas cosas en la naturaleza, ahora tan florecientes, ser quemadas por la sequía? ¿Cómo pueden secarse estos arroyos que riegan la tierra y que, por lo que se sabe, nunca han dejado de correr? Pero Elías no dio cabida a la incredulidad. Emprendió su misión con peligro de su vida.
Creía plenamente que Dios humillaría a su pueblo apóstata y que a través de la aflicción de sus juicios los conduciría a la humillación y el arrepentimiento. Todo lo arriesgó en la misión que tenía delante de sí. Mientras Acab se recobra en parte de su asombro ante las palabras de Elías, el profeta ha desaparecido. El rey hace investigaciones diligentes en cuanto a él, pero nadie lo ha visto ni puede dar ninguna información sobre él. Acab le informa a Jezabel del mensaje de infortunio que Elías ha declarado en su presencia, y ella expresa a los sacerdotes de Baal el odio que tiene contra el profeta. Ellos se le unen en denunciar y maldecir al profeta de Jehová. Las noticias de las denuncias del profeta se extienden por todo el país, despertando los temores de algunos y la ira de muchos. Después de unos pocos meses, la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni la lluvia, se reseca y la vegetación se marchita. Las corrientes de agua, que por lo sabido nunca habían dejado de correr, reducen su cauce, y los arroyos se secan. Los profetas de Jezabel ofrecen sacrificios a sus dioses y los invocan día y noche para refrescar la tierra con el rocío y la lluvia. Pero los encantamientos y los engaños practicados anteriormente por ellos con el objeto de engañar al pueblo no consiguen ahora su propósito. Los sacerdotes han hecho todo lo posible por apaciguar la ira de sus dioses. Con una perseverancia y celo digno de mejor causa, se han dilatado alrededor de sus altares paganos, mientras que las llamas de los sacrificios arden en todos los lugares altos, y los gritos y ruegos terribles de los sacerdotes de Baal se oyen noche tras noche por toda la Samaria condenada. Pero las nubes no aparecen en el cielo para interceptar los ardientes rayos del sol. La palabra de Elías permanece firme, y nada que puedan hacer los sacerdotes de Baal la cambiará. Pasa todo un año y comienza otro, y sin embargo no llueve. La tierra parece quemada como por fuego. Campos antes florecientes están como el ardiente desierto. El aire se vuelve seco y sofocante, y las tormentas de polvo ciegan los ojos y casi cortan la respiración. Los bosquecillos de Baal están sin hojas y los árboles del bosque no dan sombra, sino que parecen como esqueletos. El hambre y la sed hacen sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. Todas estas evidencias de la justicia y los juicios de Dios no despiertan a Israel al arrepentimiento. Jezabel está llena de una locura insana. No se doblegará ni cederá ante el Dios del cielo. Los profetas de Baal, Acab, Jezabel y casi todo Israel culpan de su calamidad a Elías. Acab ha enviado mensajeros a cada reino y nación en busca del extraño profeta y ha exigido un juramento a los reinos y naciones que rodean al Israel, indicando que no saben nada en cuanto a él. Elías había cerrado el cielo con su palabra y había llevado la llave consigo,
y no se lo podía encontrar. Al no poder hacer sentir a Elías su poder asesino, Jezabel resuelve que se vengará destruyendo a los profetas de Dios en Israel. Ninguno que profese ser un profeta de Dios vivirá. Esta mujer, resuelta y enfurecida, ejecuta su obra de locura asesinando a los profetas del Señor. Los sacerdotes de Baal y casi todo Israel están tan engañados que piensan que si los profetas de Dios fueran asesinados, se verían libres de la calamidad bajo la cual estaban sufriendo. Pero transcurre el segundo año, y los cielos sin misericordia no dan lluvia en absoluto. La sequía y el hambre están haciendo su triste obra, y sin embargo, los israelitas apóstatas no humillan ante Dios sus corazones orgullosos y pecadores, sino que murmuran y se quejan contra el profeta de Dios, que trajo este terrible estado de cosas sobre ellos. Padres y madres ven perecer a sus hijos, incapaces de socorrerlos. Sin embargo, la gente está en una oscuridad tan terrible que no pueden ver que la justicia de Dios se ha despertado contra ellos a causa de sus pecados, y que esta terrible calamidad ha sido enviada por misericordia hacia ellos, a fin de evitar que nieguen y olviden completamente al Dios de sus padres. A Israel le costó sufrimiento y gran aflicción ser guiados a ese arrepentimiento que era necesario a fin de recuperar su fe perdida y un sentido claro de su responsabilidad ante Dios. Su apostasía era más terrible que la sequía o el hambre. Elías esperó y oró con fe a través de los largos años de sequía y hambre, para que los corazones de Israel, a través de su aflicción, pudieran volverse de su idolatría a la lealtad a Dios. Pero pese a todos sus sufrimientos, se mantuvieron firmes en su idolatría y consideraban al profeta de Dios como la causa de su calamidad. Y si ellos hubieran podido tener a Elías en sus manos, lo habrían entregado a Jezabel, para que ella pudiera satisfacer sus ansias de venganza, quitándole la vida. Debido a que Elías se atrevió a declarar la palabra de infortunio que Dios le había ordenado, se convirtió en el objeto de su odio. No podían ver la mano de Dios en los juicios bajo los cuales estaban sufriendo a causa de sus pecados, sino que le echaban la culpa a Elías por ellos. No aborrecían los pecados que los habían puesto bajo la vara de castigo, sino que odiaban al profeta fiel, el instrumento de Dios para denunciar sus pecados y la calamidad. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Elías no vacila en emprender su peligroso viaje. Por 3 años había sido odiado y buscado de ciudad en ciudad por mandato del rey, y toda la nación había jurado que no se lo había podido encontrar. Y ahora, por la palabra de Dios, él mismo se va a presentar ante Acab.
Durante la apostasía de todo Israel, y si bien su señor es un adorador de Baal, el gobernador de la casa de Acab ha demostrado ser fiel a Dios. Arriesgando su propia vida, ha preservado a los profetas de Dios, ocultándolos de 50 en 50 en cuevas y alimentándolos. Mientras el siervo de Acab está buscando por todo el reino manantiales y corrientes de agua, Elías se presenta ante él. Abdías reverenciaba al profeta de Dios, pero cuando Elías lo envía con un mensaje al rey, se siente grandemente aterrorizado. Ve que él mismo y también Elías corren peligro de muerte. Ruega fervientemente que su vida no sea sacrificada. Pero Elías le asegura con un juramento que ese día verá a Acab. El profeta no irá a donde Acab, sino como uno de los mensajeros de Dios, para infundir respeto, y envía un mensaje mediante Abdías. Aquí está Elías. Primera de Reyes 18:8. Si Acab quiere ver a Elías, ahora tiene la oportunidad de ir a él. Elías no irá ante Acab. Con asombro mezclado con terror, el rey oye el mensaje que Elías, a quien teme y odia, está viniendo para encontrarse con él. Por largo tiempo ha buscado al profeta para poder destruirlo, y sabe que Elías no expondría su vida para venir a él a menos que estuviera protegido o que trajese una terrible denuncia. Recuerda el brazo seco de Jeroboam y concluye que no es seguro levantar su mano contra el mensajero de Dios. Y con temor y temblor, y con una comitiva numerosa y un imponente despliegue de ejércitos, se apresura para encontrarse con Elías. Y al encontrarse cara a cara con el hombre a quien ha buscado por tanto tiempo, no se atreve a herirlo. El rey, tan apasionado y tan lleno de odio contra Elías, parece carecer de virilidad y poder en su presencia. Al encontrarse con el profeta, no puede refrenarse de hablar el lenguaje de su corazón. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Primera de Reyes 18:17. Elías, indignado y con celo por el honor y la gloria de Dios, responde con audacia a la acusación de Acab. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Versículo 18. El profeta, como mensajero de Dios, ha reprendido los pecados del pueblo, denunciándoles los juicios de Dios a causa de su maldad. Y ahora, solo y consciente de su inocencia, firme en su integridad y rodeado por una comitiva de hombres armados, Elías no muestra timidez, ni manifiesta la menor reverencia hacia el rey. El hombre con quien Dios ha hablado y que tiene un sentido claro de cómo Dios considera al hombre en su depravación pecaminosa, no tiene por qué disculparse ante Acab, ni rendirle homenaje. Como mensajero de Dios, Elías ahora ordena y Acab obedece inmediatamente, como si Elías fuera el monarca y él el súbdito. Elías exige que todo Israel y también todos los profetas de Baal
se congreguen en el monte Carmelo. La tremenda solemnidad en el porte del profeta le da el aspecto de alguien que comparece ante la presencia del Señor Dios de Israel. La condición de Israel en su apostasía demanda un proceder firme, un lenguaje severo y una autoridad dominante. Dios prepara el mensaje adecuado al tiempo y la ocasión. A veces pone su espíritu en sus mensajeros para que den la voz de alarma día y noche, como hizo su mensajero Juan el Bautista. Enderezad el camino del Señor. Juan 1:23. Luego, nuevamente se necesitan hombres de acción que no se desviarán del deber, sino cuya energía se despertará y demandará: ¿quién está del lado del Señor? Que venga con nosotros. Dios tendrá un mensaje adecuado para enfrentar a su pueblo en sus diversas condiciones. Se mandan veloces mensajeros a todo el reino con el mensaje de Elías. Se envían representantes desde las ciudades, pueblos, villas y familias. Todos parecen estar deprisa en respuesta a la invitación, como si fuera a ocurrir algún milagro maravilloso. De acuerdo con la orden de Elías, Acaz reúne a los profetas de Baal en el Carmelo. El corazón del líder apóstata de Israel está impresionado y sigue temblorosamente las indicaciones del severo profeta de Dios. El pueblo se reúne en el monte Carmelo, un lugar hermoso, cuando el rocío y la lluvia caían sobre él, haciendo que floreciera, pero ahora su belleza está languideciendo bajo la maldición de Dios. Sobre este monte, donde se destacaban los bosquecillos y las flores, los profetas de Baal habían erigido altares para su adoración pagana. Esta montaña era sobresaliente, con vista a los países circunvecinos. Era visible desde una gran parte del reino. Como Dios había sido deshonrado en forma notable por la adoración idólatra que allí se llevaba a cabo, Elías escogió este lugar como el más conspicuo para exhibir el poder de Dios y vindicar su honor. Los profetas de Jezabel, que ascendían a 850 como un regimiento de soldados preparados para la batalla, desfilan como un solo cuerpo con música instrumental y un despliegue impresionante. Pero había aprensión en sus corazones al recordar que a la palabra de este profeta de Jehová, la tierra de Israel se había visto privada de rocío y lluvia durante 3 años. Sienten que se acerca una crisis segura. Habían confiado en sus dioses, pero no pudieron desdecir las palabras de Elías y demostrar que era un profeta falso. Sus dioses eran indiferentes a sus gritos frenéticos, oraciones y sacrificios. Temprano por la mañana, Elías está en el monte Carmelo,
rodeado por el Israel apóstata y los profetas de Baal. Un hombre solo en esa vasta multitud permanece impertérrito. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encuentra delante de ellos, sin amedrentarse ni ser acompañado por ejércitos visibles o un despliegue imponente. Allí está de pie, vestido en su manto burdo, con una expresión de pavorosa solemnidad en su rostro, plenamente consciente de su sagrada comisión como siervo de Dios para ejecutar sus órdenes. Elías fija sus ojos sobre el pico más elevado de las montañas, donde había estado el altar de Jehová, cuando la montaña estaba cubierta de flores y de árboles vigorosos. El azote de Dios está ahora sobre el monte. Toda la desolación de Israel se encuentra a plena vista del altar de Jehová, descuidado y derribado. Y también son visibles los altares de Baal. Acad permanece a la cabeza de los sacerdotes de Baal, y todos esperan las palabras de Elías en una expectación ansiosa y llena de temor. A plena luz del sol, rodeado por miles, hombres de guerra, profetas de Baal y el monarca de Israel, está este hombre indefenso, Elías, aparentemente solo, aunque en realidad no lo está. La hueste más poderosa del cielo lo rodea. Ángeles excelsos en fortaleza han venido del cielo para proteger al profeta fiel y justo. Con voz severa y dominante, Elías exclama: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:21. Nadie en esa vasta asamblea se atrevió a expresar una palabra en favor de Dios y revelar su lealtad a Jehová. ¡Qué engaño asombroso y qué terrible ceguedad habían cubierto a Israel como un oscuro manto! Esta ceguera y apostasía no los habían rodeado repentinamente, habían descendido gradualmente sobre ellos, al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata, permanecían neutrales. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Todo Israel permanece callado. Nuevamente se oye la voz de Elías, que se dirige a ellos. Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña,
pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 22 al 26. La propuesta de Elías es razonable. El pueblo no se atreve a eludirla y encuentra valor para responder. Bien dicho. Los profetas de Baal no se animan a disentir o a eludir el asunto. Dios ha dirigido esta prueba y preparado confusión para los autores de la idolatría y un triunfo extraordinario para su nombre. Los sacerdotes de Baal no se atreven a hacer otra cosa que aceptar las condiciones. Con terror y con corazones culpables, aunque aparentemente audaces y desafiantes, construyeron su altar. Colocaron sobre él la leña y la víctima, y luego iniciaron sus encantamientos, sus repeticiones monótonas y gritos, característicos de la adoración pagana. Sus gritos estridentes repercutían por los bosques y montañas. Baal, respóndenos, versículo 26. Los sacerdotes reunidos como un ejército en torno a sus altares, saltando y retorciéndose y gritando y pataleando y haciendo gestos antinaturales y tirándose el cabello y cortándose la carne, manifiestan aparente sinceridad. Pasa la mañana y llega el mediodía, y todavía no hay señal de que sus dioses se compadezcan de los sacerdotes de Baal, los engañados adoradores de ídolos. Ninguna voz responde a sus frenéticos clamores. Los sacerdotes procuran continuamente idear una manera, por engaño, por la que puedan encender un fuego sobre los altares y dar la gloria a Baal. Pero el firme ojo de Elías vigila cada movimiento. 800 voces quedan enronquecidas. Sus vestimentas están cubiertas de sangre, y sin embargo su frenética excitación no disminuye. Sus súplicas se mezclan con maldiciones a su dios Sol, que no envía fuego a sus altares. Elías permanece alerta, observando con ojo de lince para que no se practique ningún engaño, porque él sabe que si por algún ardid pudieran encender fuego sobre su altar, lo habrían despedazado ahí mismo. Desea mostrarles al pueblo la necedad de sus dudas y vacilaciones
entre dos opiniones, cuando tienen las obras maravillosas del poder majestuoso de Dios en su favor e innumerables evidencias de sus misericordias infinitas y de su amante bondad hacia ellos? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Primera de Reyes 18, verso 27 al 29. Cuán gustosamente Satanás, que cayó como un rayo del cielo, habría acudido en auxilio de aquellos a quienes había engañado, cuyas mentes ha controlado y que están enteramente dedicados a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender sus sacrificios, pero Jehová ha puesto límites a Satanás, ha restringido su poder, y todos sus ardides no pueden hacer llegar una chispa a los altares de Baal. La tarde sigue avanzando. Los profetas de Baal están cansados, desfallecientes y confusos. Uno sugiere una cosa y otro otra, hasta que cesan sus esfuerzos. Sus gritos y maldiciones ya no repercuten en el monte Carmelo. Débiles y desesperados se retiran de la contienda. El pueblo ha presenciado las terribles demostraciones de los sacerdotes irrazonables y frenéticos. Han contemplado cómo saltaban sobre el altar, como si quisieran asir los rayos ardientes del sol a fin de cumplir su propósito. Se han cansado de las manifestaciones demoníacas, de idolatría pagana, y están ansiosos de oír lo que Elías va a decir. Ha llegado ahora el turno de Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 39. A la hora del sacrificio vespertino, Elías repara el altar de Dios que la apostasía de Israel había permitido que los sacerdotes de Baal derribaran. No pide a nadie del pueblo que le ayude en su laboriosa tarea. Los altares de Baal están todos preparados, pero él se dirige al altar derribado de Dios, que para él es más sagrado y precioso en sus feas ruinas que todos los magníficos altares de Baal. Elías revela su respeto por el pacto que el Señor había hecho con su pueblo, aunque ellos habían apostatado. Con calma y solemnidad, repara con 12 piedras el altar derribado, de acuerdo con el número de las 12 tribus de Israel. Los chasqueados sacerdotes de Baal, agotados por sus esfuerzos vanos y frenéticos, están sentados o yacen postrados en tierra, esperando para ver qué hará Elías. Están llenos de temor y odio hacia el profeta por proponer una prueba que ha expuesto su debilidad y la ineficacia de sus dioses. El pueblo de Israel permanece hechizado, pálido, ansioso y casi sin aliento y llenos de temor, mientras Elías invoca a Jehová, el Creador de los cielos y la tierra. El pueblo ha presenciado el frenesí fanático e irrazonable de los profetas de Baal. En contraste, tienen ahora el privilegio de presenciar el porte calmo y que inspira temor de Elías. Les recuerda su depravación, que ha despertado la ira de Dios contra ellos, y entonces los llama a humillar sus corazones y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pueda retirarse la maldición que descansaba sobre ellos. Acab y sus sacerdotes idólatras contemplan la escena con asombro mezclado de terror. Esperan el resultado en un silencio ansioso, solemne. Después que la víctima es colocada sobre el altar, Elías ordena al pueblo que riegue con agua el sacrificio y el altar, y que llenen de agua la zanja en torno al altar. Luego se postra reverentemente ante el Dios invisible. Levanta las manos al cielo y ofrece una oración serena y sencilla, desprovista de gestos violentos o de contorsiones del cuerpo. No resuenan gritos sobre las alturas del Carmelo. Un silencio solemne que es opresivo para los sacerdotes de Baal
descansa sobre todos. En su oración, Elías no usa expresiones extravagantes. Ora a Jehová como si estuviera cerca, presenciando toda la escena y oyendo su oración sincera y ferviente, aunque sencilla. Los sacerdotes de Baal habían gritado y echado espuma por la boca y saltado y orado muy largamente, desde la mañana hasta cerca del anochecer. La oración de Elías es muy corta, ferviente, reverente y sincera. Apenas acabó su oración, descendieron del cielo llamas de fuego en una manera notable, como un brillante relámpago, encendiendo la madera para el sacrificio y consumiendo la víctima, lamiendo el agua de la zanja y devorando hasta las piedras del altar. El resplandor de la llamarada ilumina la montaña y hiere los ojos de la multitud. El pueblo del reino de Israel, que no está reunido en el monte, observa con interés a los allí congregados. Ven cuando el fuego desciende y están asombrados ante el espectáculo. Se asemeja a la columna de fuego en el mar Rojo, que por la noche separó a los hijos de Israel de la hueste egipcia. La gente que está sobre el monte se postra llena de terror y asombro ante el Dios invisible. No pueden mirar el brillante fuego consumidor enviado desde el cielo. Temen que serán consumidos en su apostasía y sus pecados, y gritan a una voz, lo cual resuena en la montaña y repercute en la llanura con terrible claridad. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Por fin Israel despierta, desengañado. Ven su pecado y cuán grandemente han deshonrado a Dios. Se despierta su ira contra los profetas de Baal. Con terror, Acab y los sacerdotes de Baal presencian la exhibición maravillosa del poder de Jehová. Nuevamente se oye la voz de Elías en una orden sorprendente dirigida al pueblo. Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Primera de Reyes 18:40. El pueblo está listo para obedecer su palabra. Se apoderan de los profetas falsos que los han engañado y los llevan al arroyo de Sison. Allí, con su propia mano, Elías da muerte a estos sacerdotes idólatras. Los juicios de Dios han sido ejecutados sobre los sacerdotes falsos, y el pueblo ha confesado sus pecados y reconocido al Dios de sus padres. Y ahora iba a retirarse la agostadora maldición de Dios, y Él renovaría sus bendiciones sobre su pueblo y refrescaría otra vez la tierra con rocío y lluvia. Elías se dirige a Acab. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Primera de Reyes 18:41. Mientras Acab se levantó para comer,
Elías subió del terrible sacrificio para ir a la cumbre del monte Carmelo a fin de orar. Su obra de matar a los sacerdotes paganos no lo había incapacitado para el solemne ejercicio de la oración. Había cumplido la voluntad de Dios. Después que él, como instrumento de Dios, hubo hecho todo lo que podía para eliminar la causa de la apostasía de Israel, dando muerte a los sacerdotes idólatras, no pudo hacer más. Intercede luego en favor del Israel pecador y apóstata. En la posición más dolorosa, con su rostro postrado entre las rodillas, suplica muy fervientemente a Dios que envíe lluvia. 6 veces seguidas envía a su siervo para ver si hay alguna señal visible de que Dios ha oído su oración. No se impacienta ni pierde la fe, porque el Señor no le da inmediatamente una evidencia de que su oración es oída. Continúa en ferviente oración, enviando a su siervo 7 veces para ver si Dios ha otorgado alguna señal. Su siervo regresa la 6ª vez desde su lugar que dominaba el mar con el informe desalentador de que no hay ninguna señal de nubes que se estén formando en los cielos con aspecto de bronce. La 7ª vez le informa a Elías que se ve una pequeña nube del tamaño aproximado de la mano de un hombre. Esto es suficiente para satisfacer la fe de Elías. No espera que los cielos se ennegrezcan para que el asunto esté asegurado. En esa pequeña nube que se levanta, su fe oye el sonido de una lluvia abundante. Sus obras están en armonía con su fe. Envía un mensaje a Acab mediante su siervo. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Primera de Reyes 18. Aquí Elías arriesgó algo basándose en su fe. No esperó que hubiera evidencias visibles. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primera de Reyes 18, 45 y 46. Durante el día, Elías había pasado por momentos de gran agitación y trabajo. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, porque había sido obediente y había hecho la voluntad divina al ejecutar a los sacerdotes idólatras. Algunos estarán listos para decir: «¿Qué hombre duro y cruel debe haber sido Elías?» Y cualquiera que defiende el honor de Dios a cualquier riesgo, atraerá sobre sí censura y condenación por parte de un grupo grande. La lluvia comenzó a descender. Era de noche y la lluvia enceguecedora le impedía a Acab ver su camino. Elías, fortalecido por el Espíritu y el poder de Dios, se ciñó su burda vestimenta y corrió delante del carruaje de Acab, guiándole en su camino hasta la entrada de la ciudad. El profeta de Dios,
había humillado a Acab delante de su pueblo. Había dado muerte a los sacerdotes idólatras. Y ahora quería mostrarle a Israel que reconocía a Acab como su rey. Como un acto de homenaje especial, guió su carro, corriendo delante de él hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Aquí hay una lección para los jóvenes que profesan ser siervos de Dios, llevando su mensaje, y que se consideran muy encumbrados. No pueden señalar nada notable en su experiencia, como podía hacerlo Elías. Sin embargo, se consideran demasiado grandes como para cumplir deberes que estiman humildes. No descenderán de su dignidad ministerial para prestar un servicio necesario, temiendo que estarán realizando el trabajo de un siervo. Todos ellos debieran aprender del ejemplo de Elías. Su palabra privó a la tierra de los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, durante 3 años. Solo su palabra fue la llave para abrir el cielo y traer la lluvia. Fue honrado por Dios cuando ofreció su sencilla oración en la presencia del rey y los miles de Israel, en respuesta a la cual fulguró fuego del cielo que encendió el fuego sobre el altar del sacrificio. Su mano ejecutó el juicio de Dios al matar a 850 sacerdotes de Baal. Sin embargo, después del trabajo agotador y del triunfo más notable del día, el que pudo traer las nubes y la lluvia y el fuego del cielo, estuvo dispuesto a cumplir el servicio de un criado y correr delante del carro de Acab en medio de la oscuridad y el viento y la lluvia para servir al soberano a quien no había temido reprender de frente a causa de sus pecados y delitos. El rey traspuso las puertas de la ciudad. Elías se envolvió en su manto y se acostó sobre la tierra desnuda. Después que Elías hubo mostrado ese valor indómito en una contienda entre la vida y la muerte, después que hubo triunfado sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, supondríamos en forma natural que nunca podría ceder ante el desaliento ni caer en la timidez por el temor. Después de su primera aparición ante Acab, denunciándole los juicios de Dios a causa de su apostasía y de la de Israel, Dios dirigió su camino desde los dominios de Jezabel a un lugar de seguridad en las montañas, junto al arroyo de Kerit. Allí honró a Elías, enviándole comida de mañana y de tarde, mediante un ángel del cielo. Luego, cuando el arroyo se secó, lo envió a la viuda de Sarepta, y obró un milagro cotidiano al mantener con alimento a la familia de la viuda y a Elías. Después de haber sido bendecido con evidencias tan grandes del amor y el cuidado de Dios, supondríamos que Elías nunca desconfiaría de él. Pero el apóstol nos dice que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y sujeto, como nosotros, a tentaciones. Acab relató a su esposa los sucesos maravillosos del día y la extraordinaria manifestación del poder de Dios, mostrando que Jehová, el creador de los cielos y la tierra, era Dios. También contó que Elías había dado muerte a los profetas de Baal. Al oír esto, Jezabel,
que estaba endurecida en el pecado, se enfureció. Audaz y desafiante, y resuelta en su idolatría, le declaró a Acab que Elías no debía vivir. Esa noche un mensajero despertó al cansado profeta y le transmitió las palabras de Jezabel, dadas en el nombre de sus dioses paganos, que ella, en la presencia de Israel, le haría a Elías lo que él les había hecho a los sacerdotes de Baal. Elías debería haber enfrentado esta amenaza y juramento de Jezabel, implorando protección al Dios del cielo, quien lo había comisionado para hacer la obra que había hecho. Debería haberle dicho al mensajero que el Dios en quien confiaba lo protegería contra el odio y las amenazas de Jezabel. Pero la fe y el valor de Elías parecen abandonarlo. Se levanta aturdido de su sueño. Cae la lluvia del cielo y por todos lados hay tinieblas. Pierde de vista a Dios y huye por su vida, como si la vengadora que buscaba su sangre estuviera cerca de él. Deja a su siervo tras sí en el camino, y a la mañana está lejos de donde vive la gente, solo en un desierto lúgubre. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19, versículo 3 al 9. Elías debería haber confiado en Dios, quien le había advertido cuándo huir y dónde encontrar asilo del odio de Jezabel, seguro contra la búsqueda diligente de Acab. Esta vez el Señor no le había indicado que huyera. Él no había esperado que el Señor le hablara. Actuó precipitadamente. Si hubiera esperado con fe y paciencia, el Señor habría escudado a su siervo y le habría dado otra notable victoria en Israel al enviar sus juicios contra Jezabel. Cansado y postrado, Elías se sienta para descansar. Está desanimado y con disposición para murmurar. Dice: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Siente que la vida ya no es deseable. Después del notable despliegue del poder de Dios
En la presencia de Israel, esperaba que ellos serían leales y fieles a Dios. Esperaba que Jezabel ya no tendría influencia sobre el espíritu de Acab y que se produciría un cambio general en el reino de Israel. Y cuando se le entregó el mensaje amenazador de Jezabel, olvidó que Dios era el mismo Dios todopoderoso y compasivo, que cuando le oró pidiendo fuego del cielo, vino, y cuando pidió lluvia, vino. Dios había concedido cada pedido. Sin embargo, Elías es un fugitivo lejos de las moradas de los hombres, deseoso de no volver a ver rostro humano alguno. ¿Cómo consideraba Dios a su siervo sufriente? ¿Se olvidó de él a causa del desaliento y la desesperación que lo dominaban? Oh, no. Elías estaba postrado por el desánimo. Todo el día se había afanado sin comer. Cuando guió el carro de Acab, corriendo delante de él hasta la puerta de la ciudad, su valor era grande. Tenía elevadas esperanzas de que Israel, como nación, retornara a su lealtad a Dios y gozara nuevamente del favor divino. Pero una reacción como la que con frecuencia sigue a una exaltación de la fe y a un éxito notable y glorioso, oprimía a Elías. Había sido exaltado a la cumbre del Pisga para ser humillado al valle más humilde en su fe y sentimientos. Pero la mirada de Dios estaba aún sobre su siervo. El Señor no lo amó menos cuando se sintió con el corazón quebrantado y abandonado de Dios y de los hombres, que cuando, en respuesta a su oración, el fuego fulguró desde el cielo, iluminando el monte Carmelo. Los que no han llevado responsabilidades pesadas o que no han estado habituados a sentir profundo celo por la causa de Dios, no pueden entender los sentimientos de Elías y no están en condiciones de prodigarle la compasiva ternura que él merece. Dios conoce y puede leer la dolorosa angustia del corazón bajo la tentación y el arduo conflicto. Mientras Elías duerme bajo un enebro, un toque suave y una voz agradable lo despiertan. Se sobresalta inmediatamente aterrorizado, disponiéndose a huir, como si el enemigo que estaba en busca de su vida ciertamente lo hubiera encontrado. Pero en el rostro compasivo y lleno de amor que se inclina sobre él, no ve la faz de un enemigo, sino la de un amigo. Un ángel ha sido enviado desde el cielo con alimento para sustentar al fiel siervo de Dios. Su voz le dice a Elías: levántate, come. Primera de Reyes 19:5. Después que Elías hubo participado del refrigerio preparado para él, volvió a dormirse. Por segunda vez el ángel de Dios atiende las necesidades de Elías. Toca al hombre cansado, agotado, y con compasiva ternura le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Primera de Reyes 19:7. Elías fue fortalecido y prosiguió su camino a Oreb. Estaba en un desierto. Por la noche se alojó en una cueva para resguardarse de las bestias salvajes. Allí Dios, mediante uno de sus ángeles, se encontró con Elías y le preguntó:
¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:9. Te envié al arroyo de Kerit, te envié a la viuda de Sarepta, te envié a Samaria con un mensaje para Acad. Pero ¿quién te envió a hacer este largo viaje hasta el desierto? ¿Y qué diligencia tienes que hacer aquí? Elías le expresa al Señor la amargura de su alma. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19, versículos 10 al 14. Luego el Señor se manifiesta a Elías, mostrándole que la serena confianza en Dios y la firme dependencia de Él siempre hallarán en Él un pronto auxilio en tiempo de necesidad. Se me ha mostrado que mi esposo ha errado al dar paso al desánimo y la desconfianza en Dios. Vez tras vez, Dios se le ha revelado mediante evidencias notables de su cuidado, amor y poder. Pero cuando él ha visto que su interés y celo por Dios y su causa no han sido comprendidos o apreciados, a veces ha dado lugar al desaliento y la desesperación. Dios nos ha dado a mi esposo y a mí un trabajo especial e importante que hacer en su causa: reprender y aconsejar a su pueblo. Cuando vemos que se menosprecian nuestras reprensiones y que se nos paga con odio en vez de comprensión, entonces frecuentemente nos desprendemos de nuestra fe y confianza en el Dios de Israel. Y como Elías, hemos cedido al abatimiento y la desesperación. Este ha sido el gran error en la vida de mi esposo: desanimarse porque sus hermanos lo han abrumado con pruebas en vez de ayudarle. Y cuando sus hermanos ven en la tristeza y desaliento de mi esposo el efecto de su incredulidad y falta de comprensión, algunos están listos para gozarse por haberlo derrotado y aprovecharse de su estado de desaliento, y sienten que, después de todo, Dios no puede estar con el hermano White, o de lo contrario él no manifestaría debilidad en esta situación. Les recomiendo a estas personas que consideren la obra de Elías y su abatimiento y desánimo.
Elías, aunque era un profeta de Dios, fue un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Tenemos que contender contra las debilidades de los sentimientos mortales. Pero si confiamos en Dios, Él nunca nos desamparará ni dejará. Bajo todas las circunstancias, podemos confiar firmemente en Dios de que Él nunca nos dejará ni abandonará mientras preservemos nuestra integridad. Mi esposo puede cobrar ánimo en su aflicción, sabiendo que tiene un compasivo Padre Celestial que lee los motivos y comprende los propósitos del alma. Aquellos que están al frente del conflicto y que son guiados por el Espíritu de Dios para hacer una obra especial para Él, frecuentemente sentirán una reacción cuando desaparece la presión, y a veces puede presionarles duramente el desaliento y sacudir la fe más heroica y debilitar la mente más firme. Dios comprende todas nuestras debilidades. Él puede compadecerse y amar cuando los corazones de los hombres pueden ser tan duros como el pedernal. Esperar pacientemente y confiar en Dios cuando todo parece oscuro es la lección que mi esposo debe aprender más plenamente. Dios no le fallará en su integridad. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dios derrame múltiples bendiciones sobre tu vida y la de tu familia.